Familia, qué alegría este momento. La conversación que vamos a tener hoy seguramente está bastante interesante, sobre todo porque creo que desde que conozco a esta persona, creo que su misma energía me ha llevado también a integrar varias cosas a nivel pragmático, sobre todo también con mi empresa, y a integrarla mucho con ese aspecto de conciencia, ese lado humano, ese lado más conectado con Dios, que también termina siendo fundamental incluso para la persona que tenemos acá. Y es como que estar rodeado de esta persona te permite ampliar mucho tu visión y entender cómo de una u otra forma puedes apalancarte de esa visión para poder crecer, tomar decisiones trascendentales que a veces se nos termina dificultando a nosotros en medio del proceso, cómo construir un buen equipo de trabajo, cómo poder construir además de un buen equipo de trabajo, no solamente en términos de rendimiento y productividad, sino también en términos de confianza, de energía, de sincronicidad, de correspondencia y demás. Y a partir de allí, pues poder unir lo mejor de los dos mundos, ¿no? El mundo espiritual, la conexión con Dios, y el mundo pragmático, el juego de las empresas, el juego de construir equipo, de liderazgo, de las métricas y todo esto, ¿no? Entonces, me gustaría presentarlo, pero creo que está mucho más valioso que se presente él y nos cuente un poco acerca de lo que él hace, cuál es su especialidad, dentro de lo que él hace y dentro de su especialidad, qué es lo que más disfruta hacer. Y a partir de ese momento, pues entonces empezamos a tener una bonita conversación que seguramente va a traer muchas buenas herramientas útiles para todos ustedes. Entonces, Juanpa, mi hermano, muchas gracias por estar en este espacio. Para mí es un honor. Desde que te conozco, he sentido una profunda admiración hacia ti, hacia lo que haces, pero principalmente hacia el cómo lo haces. Incluso he tenido la oportunidad también de estar con tu equipo de trabajo y siempre te he dicho que me diste en ese momento como una claridad acerca del equipo de trabajo que yo quería construir en función de una visión. Entonces, muchas gracias por haber aceptado este espacio, por compartir tu conocimiento, tu experiencia de vida. Y bueno, arranquemos por el comienzo. ¿Quién es Juan Pablo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿Qué es lo que mejor se le da? Y ahí nos vamos yendo un poquito. Alejo, gracias por la invitación. Un saludo para todos. A ver, ¿quién es Juan Pablo? Juan Pablo es un hombre de familia. Empiezo describiéndome así. Que lo que más ama en el mundo es la familia y que empezó a encontrar cómo a través de ayudarle a empresarios a crecer sus ganancias, les ayudaba a estar mejor con sus familias. Y esto que te estoy compartiendo es algo que descubrí hace poco con una mentoría que estoy tomando con Nacho Ferreira, que me está ayudando a encontrar mi mensaje y la razón de mi mensaje. Entonces, si yo me hubiera presentado hace 6 meses, quizás 3 meses, te hubiera dicho, soy un consultor de negocios que ayuda a empresarios a estructurar el crecimiento de su negocio enfocado en las ganancias. Pero empecé a entender que la raíz de yo buscar eso es que cualquier persona que emprende, emprende porque quiere mejorar su estilo de vida y su calidad de vida, pero no piensa solo en él, piensa en su familia. Entonces, para algunos crecer su estilo de vida es, le quiero comprar la casa a mi mamá. Para otros crecer su estilo de vida es, quiero darle a mi esposa y a mis hijos el estilo de vida que quieren. O para otros, quizás mejorar su estilo de vida es, quiero viajar y tener lujos. Al final, todo va a crecer lo que tú quieres y lo que consideras tu familia. Para muchos, la familia es uno, porque todavía no has tenido quizás la oportunidad, la bendición, o no te has dado la oportunidad de crear una, o estás tranquilo solo, pero para muchos es una familia, papás o con quienes estás compartiendo. Y eso me ha parecido muy poderoso porque al final tiene un propósito muy fuerte detrás. Y es ese propósito de verdad, ¿por qué estás haciendo lo que haces? Entonces, soy un hombre de familia, me encanta la familia, me encanta ayudar personas. Y cuando entro a trabajar en un negocio, lo primero que hago es enfocarme en cuánto puedes ganar. Diferente a lo que la mayoría de las personas enseñan, y es cómo te ayuda a vender más. Claro. Porque también he encontrado que entre más vendes, no necesariamente más ganas. Pero todos subsistimos ganando. Porque no tiene sentido tener un negocio que vende $20,000 al mes si a duras penas te quedan $1,000, claro, que pasa mucho, ¿sí? Entonces esa es como mi forma de trabajar en este momento. Y qué interesante eso que... Dos cosas interesantes que acabaste de mencionar. Uno, el aspecto familia-profesión, ¿sí? Y obviamente el ámbito personal, cómo van de la mano. Y el otro es, no necesariamente vender significa ganar más, ¿no? Porque, a ver, quiero irme por lo primero, porque muchas veces nosotros, y digo nosotros porque también me incluí mucho allí, ¿no? Como en función de esta creencia de
tengo que pagar el precio, tengo que esforzarme, voy a enfocarme duro durante 5 años y después de 5 años voy a darle lo mejor a mi familia y demás, ¿no? Como que si hubiese un camino en el que nosotros primero nos alejamos de ese aspecto fundamental para nosotros también como es la familia, como si eso representara un beneficio si nos esforzamos, ¿sí? Como que si representara un beneficio a nivel externo, ¿no? Pero lo que tú me estás mencionando es como que no van separados, incluso puede servir como un gran propulsor para aquello que nosotros queremos conseguir, ¿no? Total. Ahí dijiste algo que yo he estado investigando y armando como mensaje, y es la razón por la que muchas personas lo determinan así, porque yo lo escucho mucho. Claro. Tengo que esforzarme 3 o 5 años para poder tener lo que quiero tener. Y de cierta forma, pues todos venimos educados en un mismo sistema. Y el sistema te dice, tú tienes que estudiar un colegio y después tienes que entrar a una universidad para poder lograr entrar a generar dinero. Y para muchas personas no pueden empezar a disfrutar de un buen trabajo si no pasaron por una universidad y son 5 años, que muchos lo ven como esfuerzo. Y es un esfuerzo fuerte, porque es que tú tienes que estudiar a la vez que trabajas y no duermes y te esfuerzas y te sacrificas, y todo esto lo estoy haciendo para convertirme en el profesional que debo ser para poder hacer la carrera que quiero ser. Entonces, cuando tú pones este mismo camino en el emprendedor, entonces el emprendedor, digamos que de cierta forma se brinca años de aprendizaje. Lo que le sucede al emprendedor es que estos años de aprendizaje los aprende de una, y los aprende con su capital, claro, y los aprende con su tiempo, y los aprende con su frustración. Cuando tú te estás preparando para ser empleado, si alguien pierde dinero, no eres tú. Lo que a ti te puede pasar es que te despidan y tengas que entrar a otro trabajo, pero el que pierde dinero es el dueño. Aquí estás entrando a ser el dueño. Entonces lo que sucede acá es que cuando tú eres emprendedor, de cierta forma sistemática o subconsciente, te puedes decir, yo me tengo que esforzar 3 a 5 años. Y si te das cuenta, todo el mundo lo dice en esa misma cantidad de tiempo que lleva la relación a... Y de hecho creo que es una métrica, ¿no? Claro. Que muchos emprendimientos cierran en los primeros 5 años. Claro. ¿Por qué? Porque es que no nos enseñan a ser emprendedores. Y ese es uno de los problemas. Todos queremos emprender. Si tú le preguntas a cualquier persona, todo el mundo quiere emprender. Pero a todo el mundo le da miedo emprender. Y no le da miedo porque no te da las capacidades, porque yo siento que todo el mundo tiene las capacidades para emprender. El problema es que no está mentalmente sistematizado a hacerlo, porque mentalmente nos preparan a ser empleados, a ser personas que operan. Algunos se salen del molde y son más estratégicos, y esos son los que generalmente llegan a ser jefes en una empresa. Entonces, el punto inicial es, cuando yo quiero llevar al concepto de las personas en tu emprendimiento, debes tener el concepto de familia. Es que cuando yo doy ese concepto desde el principio, yo le digo a las personas, te ayudo a ganar más dinero y a vivir en paz con tu emprendimiento. Porque es que cuando tú te programas a tener 3 a 5 años de sacrificio para llevar a la empresa al nivel que te pueda dar el nivel de vida que tú quieres, ese sacrificio no te va a dar paz. Ese sacrificio te dice que te debes levantar a las 4 de la mañana y acostarte a las 12, 1, dormir 3 horas, y yo estuve en ese punto. Entonces, yo lo entiendo porque yo emprendí así. Entonces, yo era empleado, trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde, descansaba 1 hora y me sentaba, era en casa, me iba a enfocar en mi tienda de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Y no dormí durante 1 año. Y me perdí el primer año de mi hijo. Y eso es a lo que estamos sistematizados. Claro, está normalizado. Está normalizado. Entonces tú entiendes, esto es normal. Pero también es normal porque el que te está enseñando a emprender, te está enseñando desde la abundancia de dinero, más no la abundancia de estabilidad. Abundancia es todo. Pero también es abundante estar estable. Y no tienes que ponerte esa carrera de estar por ejemplo, en este momento se volvió muy de moda $100,000 al mes. Porque es la promesa de todo coach o todo mentor. Claro. Te lleva a facturar $100,000 al mes. Entonces, hoy en día, si tú no estás haciendo $100,000 al mes, todavía tú no estás en un nivel alto, porque es lo que a todo el mundo te quiere llevar allá. Un lanzamiento de $100,000 es más exitoso en número que un lanzamiento de 20,000. Pero yo he conocido, porque le he analizado finanzas, personas que ganan lo mismo en un lanzamiento de 100,000 que en uno de 20,000. Porque se estructuró diferente. Y también he visto que la persona que hizo el lanzamiento de 20,000 o de 40,000 ganó lo mismo y se lo disfrutó. Y el otro dice, yo no quiero volver a hacer un lanzamiento en un tiempo, si hablo de lanzamientos.
Si hablo de Evergreen, está la persona que hace sus estrategias constantes para vender su coaching, su servicio, o mis clientes que son e-commerce, que venden diario, y están en un estrés, Alejo, enorme, porque se metieron en un mundo en el que no están preparados, pero también se enfocan tanto en vender que no saben ser empresarios. Claro. A mí me llama mucho, hace poco me leí el resumen, no me leí el libro, el resumen del mito del emprendedor. No sé si lo has escuchado. No lo he escuchado. Y me llamó mucho la atención el resumen que hablaba de el mito del emprendedor es que emprender es fácil y emprender es vender. Y el libro decía, todo el mundo es bueno en algo. Entonces, por ejemplo, el que tiene una panadería es experto en algo técnico que es hacer pan. Porque no todas las panaderías crecen, porque no todo el que hace pan sabe tener una empresa que hace pan. Y es diferente, ¿sí? No todo el mundo sabe hacer estrategias para vender. Y no todo el mundo sabe delegar la creación del pan, poniendo ese ejemplo, para que sea sostenible y él se pueda salir de eso. O si no, siempre va a ser una panadería de un solo negocio, donde él no se puede ni dar vacaciones porque no gestiona. Él hace el pan. Pero ya cuando le puedes delegar a otra persona, le delegas a otra persona, pero le delegas lo técnico, no le delegas lo humano, no le delegas lo que tú eres. Entonces yo creo mucho, y eso lo he aprendido mucho contigo, en cuidar la energía y cuidar el momento, y cuidar el contexto. Entonces yo siento que el que hace pan le pone su energía. ¿Y qué pasa si la persona a la que le delegaste aprendió a hacer el pan paso por paso técnicamente, pero le pone una energía súper pesada porque no sabe gestionar su día a día? Claro. Entonces lo que le pasa al emprendedor cuando quiere delegar para tener un poquito más de paz y disfrutar un poco más, es que delega lo técnico y capacita a la gente en un de este botón, haz esto, pero no se fijó en lo humano y trae a su equipo de trabajo una persona que es pesada o que no sabe gestionar sus momentos. Y esto hace que tú no estés en paz y te retrocede y hace que tú no ganes dinero, porque pierdes dinero capacitando a este. Entonces el delegar también te lleva a que vendes pero no ganas. ¿Sí? Claro. Crear equipo cuesta. ¿Y tú no crees que eso tiene que ver, o sea, sí con el aspecto humano, pero también un poco con la visión que se tiene? Porque una cosa es, yo sé hacer esto, tengo esta habilidad, y otra completamente diferente es decir, yo sé hacer esto y sé que esto que estoy haciendo me puede llevar a tal punto, ¿no? Y lo que muchas veces, en función de lo que me dices, ya me compartirás si es así o no, que muchas veces lo que nosotros hacemos es que como que nos volvemos toderos en nuestro mismo emprendimiento, y al volvernos tan resolutivos en los acontecimientos diarios que trae nuestro mismo emprendimiento, perdemos esa visión. Y cuando perdemos esa visión, terminamos delegando en las personas no aquello que es necesario para sostener esa visión, sino que delegamos en las personas aquello de lo cual ya nos sentimos tan agotados, simplemente por un aspecto más resolutivo y menos constructivo. Sí, tiene 3 puntos eso en mi análisis lo que tendría que ver. El primero es que la gente lo primero que delega es lo que no quiere hacer más, lo que le cansa, y generalmente lo más operativo, ¿sí? Pero lo delegan mal. Entonces ahí se genera una fuga de dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de un e-commerce, delegan la parte operativa de crear un pedido, despachar un pedido, empacarlo y generar una atención de novedad. Y yo le digo a la gente, hay tanta arte detrás de atender una novedad de un pedido, de un cliente que no quiere recibir un pedido porque no ha entendido el valor de lo que estás vendiendo, ¿sí? O si yo hablo de servicio, generalmente la gente delega los PQRs o el soporte técnico. Y qué tan importante es saber qué no está entendiendo las personas de tu contenido para poder clarificarlo y que se entienda más. Entonces lo primero que la gente delega es lo que no quiere seguir haciendo. Y generalmente se quieren dedicar a lo que sienten que es más importante, que es vender. Y si lo llevo al segundo punto, es que la gente no sabe priorizar. Entonces, por ejemplo, a uno le dicen, debes hacer esto y debes delegar así, y uno entra a mentorías y te van enseñando. Pero a mí me solucionó, me hizo un clic. Todo el mundo tiene su clic con diferentes mensajes. Hemos escuchado el Pareto, el 80-20. Entonces alguien me dijo en un programa, le haces el Pareto al Pareto. Y yo, ¿qué? ¿Y eso qué es? Que si el 20% de tus acciones genera el 80% de tus resultados, el Pareto del Pareto es que el 4% de tus acciones genera el 64% de tus resultados. Tú primero debes empezar a delegar y quedarte con el 20% para que después hagas el 4%.
Entonces, ¿cómo tú llegas a hacer ese 4%? Y ahí entra el tercer punto, la gente no sabe delegar. Y la gente no sabe delegar porque el primer concepto mental es la gente no va a hacer las cosas como yo. Pero ese es un problema más de capacitación, pero más de compartir la visión, lo que dijiste ahorita. Cuando las personas entran a un equipo de trabajo, generalmente el que lo contrata le comparte lo que debe hacer, no le comparte el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Total. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer una entrevista de trabajo, la primera pregunta que hacemos es, mira, te voy a compartir nuestro propósito. Yo estuve quebrado, porque yo lo estuve, y un día a las 3 de la mañana quebrado, acabando de llegar de mercar, esto es historia real con mi esposa, teniendo que pagar con una tarjeta de crédito y dejar un montón de cosas en la banda porque se nos acabó el cupo. O sea, yo pasando cosas y diciéndole a mi esposa, amor, mira qué cupo tenemos en la tarjeta. Y el estrés de no está mirando y esto sigue pasando, ¿será que alcanzaré o no alcanzaré? Cuando me dice, tenemos, un ejemplo, no me acuerdo del número, 450.000, y yo miro, vamos en 510, qué pena, devuelvan cosas, y tú ves la fila y te da pena. Claro. Entonces ese día llegué y yo no podía dormir, ¿sí? Entonces empieza a escoger, entonces quitemos esto, y esa misma noche llegamos de mercar y mi esposa me dice, el niño se le van a acabar los pañales. Y si no tuve para mercar, ¿cómo voy a tener para comprarle los pañales al niño? Y yo emprendí para que eso no me pasara. Pero situaciones me llevaron a ese punto. Y ese día, sin poder dormir, me vi el documental de Netflix, I'm Not Your Guru, Tony Robbins. y ahí me dije yo sería un buen asesor. Así encontré yo lo que yo podría hacer, porque yo estaba siendo un dueño de e-commerce. ¿Cuál es el punto ahí? Que ese propósito no fue, yo necesito salir de aquí porque yo no quiero seguir viviendo esto de no comprar. Y a mí, cuando lo entendí, me pareció poderoso para mí y fue lo que ese día me dio gasolina, fue cuánta gente estará viviendo lo que yo estoy viviendo. Claro. Y qué tan pocas personas hay conectadas a que las personas salgan de aquí. De verdad ganar dinero, porque yo tenía un negocio que vendía, pero perdía dinero. Y desde ahí le comparto eso a cualquier persona que va a entrar a mi empresa. Importa más el que él deje de perder dinero. Y ese sería mi caso de éxito. Y a mí eso me complica tener caso de éxito, Alejo, porque para la gente es muy fácil decir, pasé a ganar de 10.000 a 30.000. Pues no es tan fácil que salgan en un video diciendo, hoy en día me gano $25.000 al mes. A la gente le da miedo hacer ese tipo de videos. Mis casos de éxito son difíciles de generar, porque es ganancia, es cuánto te sobra en tu bolsillo. Claro, no es tan atractivo el gané 10.000 a facturé 100.000. Exacto. Entonces, ese es propósito. Y toda persona que va a trabajar conmigo tiene que conectar con ese propósito. Y es la primera pregunta que yo hago. ¿Conectas con esto y con ayudar personas? Si no, mejor paremos la entrevista. La entrevista lleva 3 minutos. Pero es lo primero que yo quiero validar. Porque siento que si conectas con ayudar, va a ser más fácil que entregues el servicio. Y va a ser más fácil capacitarte en cómo le ayudas a la persona. Porque ya está lo humano de que quieres ayudar. ¿Sí? Porque debemos ser sinceros, en el mundo hay personas que no les interesa al otro. Claro. Y si yo contrato a alguien así, ¿qué resultado van a tener mis clientes? Estos días, bueno, no estos días, hace algunos meses, no sé si lo escuché en algún contenido en redes o lo leí en algún libro acerca de alguien que decía que él no contrataba gente con hambre. Porque esa persona que tú contratabas por hambre, ¿sí? Que esto también está muy romantizado, es una persona que muy posiblemente iba a estar en pro del resultado y se iba a ir cuando pudiese acceder a un resultado, digámoslo así, más amplio, no necesariamente por alimentar una visión, ¿no? Y creo que lo relaciono un poco con lo que tú estás diciendo y es, muchas veces nosotros, por tener una persona que está muy capacitada para una labor específica, creemos que es lo mejor para nuestra visión o para nuestra empresa o emprendimiento, incluso marca personal, sin importar los niveles en los que una persona se encuentre. Y no nos damos cuenta que estamos ingresando a nuestra familia, como tú le llamas, una persona que está en pro de sus intereses personales y no en pro de alimentar algo que es mucho más amplio, ¿no? Eso va a un punto clave y es efectivamente el por qué la persona busca estar en tu equipo. ¿Sí? Yo creo que
siempre va a ser difícil no encontrar personas que se puedan ir porque encuentren algo más grande. Es más, yo a mi equipo de trabajo les digo, yo no sé con cuántos de ustedes iría a estar en 5 años y cuántos de ustedes seguirán aquí después de 3 meses. Me encantaría seguir con todos 5 años, pero sé que no se va a dar. Por cosas mías, porque ustedes dejen de cumplir, porque entren en zona de confort o porque tengas que volar hacia otro lado. Lo que sí yo me voy a asegurar es que en el tiempo en el que tú estés conmigo, puedas decir el día que te vayas, porque yo tome la decisión o porque tú tomes la decisión, es que eres un mejor profesional y eres una mejor persona. Porque eso va a ser el simple hecho de que yo hice una buena labor. Claro. Porque para mí el concepto de que tú estés en mi equipo de trabajo es que yo soy responsable de ti. Es la forma en la que yo lo veo. Y al yo ser responsable de ti, mi forma de ser me hace buscar la manera de que tú seas mejor. Entonces sucede muchas veces que el enfoque está en, si el enfoque está ahí, también empieza a estar el pensamiento de yo no te puedo dar el máximo contenido educativo como empleado porque vas a aprender lo que yo hago y te me puedes ir. Y yo, por ejemplo, a mi equipo de trabajo le muestro hasta los números. Y el mes que pierdo les muestro cuánto perdí y el mes que gano les muestro cuánto gané. Y hay gente que me dice, Juan, pero tú le estás mostrando los números. ¿Qué pasa si él dice, ay, yo puedo irme, crear mi empresa y ganar lo mismo que él? Y yo le digo, bueno, de ahí para allá son 3 a 4 años de camino. Estar donde yo estoy, seguramente alguien lo logrará en 6 meses, pero no es tan fácil. Y no es porque yo haga magia, es porque ese es el camino del emprendedor. Sí, hacer un capital, aprender a vender, aprender a crear equipo, aprender a delegar. Y si le sale bien, y yo fui la persona que le dio nutrición a ese sueño o a esa meta, pues era lo que tenía que ser, ¿sí? Y si yo le enseñé a ser mejor emprendedor de lo que hubiera sido afuera, pues realmente a eso me dedico, a ayudar a las personas a ser mejores emprendedores desde la estructura y desde estar en paz. Entonces no tengo problema. Pero va a ese punto también si va conectado a la necesidad, ¿qué tanto le va a importar más lo que él necesita a lo que necesita la compañía? Claro. Y eso también debes tú asegurarte de crear un muy buen contexto. Que haya una energía tan potente que cuando llega alguien así, se va tan rápido que tú no tuviste que hacer nada. Entonces, es también tú cómo gestionas tu equipo de trabajo. Por ejemplo, yo siempre me dije, yo quiero trabajarle el lado personal a mis equipos. Y decía, pero yo tengo tanto que trabajar en mí que hoy yo no me siento autoridad para hacerlo. Entonces un día me dije, me tengo que enfocar en trabajar en mí. Ya entré a trabajar contigo, ahí entré a aprender de Javi. Y cuando ya hice trabajos en mí, un día dije, ya me siento con la capacidad y un poco de autoridad de ir a trabajar eso en mi equipo. Y empecé que todos los lunes de 10 a 12 trabajamos el aspecto personal. Y eso es agendado en esta empresa. Y nos sentamos y hacemos ejercicios que he aprendido contigo, o ejercicios que he aprendido con Javi, o ejercicios que se me vienen a la mente. Y se vuelve muy potente cuando alguien te dice, un día me acuerdo, estaba de cumpleaños. De cumpleaños, pero en octubre. Y la pareja de uno de las personas del equipo me dice, yo te tengo que agradecer porque desde que él está en esta empresa, mi matrimonio es mejor. Y yo le dije, ¿cómo es eso? Me dice, sí. Él le daban crisis, él se estresaba, él le daba esto, y de alguna forma él empezó a gestionarlo de una manera que esto ya no nos afecta. Y eso me pareció tan potente por el simple concepto que es el propósito. Y tú logras llevar el propósito a tu equipo, entonces es difícil que tu equipo no lo lleve a tus clientes, no lo lleve a tu producto, no lo lleve a tu servicio. Claro. Uy, esto... tengo 2 preguntas interesantes. Creo que voy primero por este lado. A ver, mi teoría es que cuando una persona... A ver, todos podemos tener una buena actitud, ¿sabes? Poder poner una bonita cara, ser amables y demás. Pero es muy diferente cuando nosotros lo hacemos porque aprendimos a hacerlo a cuando nosotros lo hacemos porque de verdad somos así, ¿no? Porque en función un poco de esto que me estás diciendo. Y mi teoría va un poco en cuanto a que cuando nosotros tenemos una vida enriquecida,
¿sí? A nivel personal, aspectos más externos pasan a un segundo plano, incluido el aspecto económico, ¿sí? Porque incluso hay estudios que he escuchado mencionar que dicen que una persona necesita como un monto de dinero específico mensual para poder estar tranquilo, y a partir de ese momento simplemente es como más de lo mismo, un poquito mejor y ya está, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos aseguramos de tener una vida enriquecida, todos esos aspectos pasan a un segundo plano porque valoramos más esa tranquilidad y esa estabilidad que incluso el aspecto económico, en función de lo que tú dices. Incluso yo conozco personas que dicen, no, yo no voy a emprender, y no voy a emprender porque eso es demasiado incómodo, porque eso es hacerme responsable de otras personas, porque eso es tener una carga tributaria, porque eso es un montón de historias más, ¿sí? Y están más a gustos siendo empleados, y esto no lo digo en un son como de una postura de ser mediocres y demás cosas, sino que lo digo en un sentido de que en realidad hay personas que se sienten mucho más libres a partir de ese momento, y está bien. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque muchas veces también la postura de los líderes es como, yo te estoy pagando y ya eso es todo, ¿sí? Y no cuidan ese otro aspecto que tú estás mencionando, que también termina siendo importante, que hace que la persona que está sosteniendo esa visión quiera seguir sosteniendo esa visión, ¿no? Sí, porque es que, a ver, si lo único que yo tengo por ofrecerte como empleado o persona de parte de mi equipo es dinero, al final siempre va a estar la posibilidad de que te vayas por más dinero. O por un mismo dinero donde la persona sienta que puede estar en mayor zona de confort. Claro. Y aquí lo explico así. Todo el mundo busca zona de confort. Es natural, cuando tú estás en un trabajo, encontrar el punto en que es confort hacerlo. Entonces a mí me encanta, porque eso lo aprendí en la multinacional en la que estaba, cambiarles planes cada 3 meses. Y a mí aquí me dicen, yo hago una reunión y yo les digo, muchachos, nos vamos a reunir todos para una idea. Otra vez nos van a cambiar todo, otra vez vamos a cambiar todo o parte o un pedacito, pero va a cambiar. Y ellos no se dan cuenta muchas veces que lo que estoy haciendo es que no entres en zona de confort. Y el hecho de que no entres en zona de confort es impulsarte a jugar con tu mente, con tus emociones, con los retos que se vienen por, ahora tengo que hacer algo que no sé hacer. Es que antes el servicio se entregaba así, ahora era así. Antes se entregaba en texto una respuesta a un cliente que así pedía un soporte por chat, y ahora se tiene que entregar en video. Ahora me tengo que mostrar más. Pero ¿y entonces cómo hablo? Y es retarlos y cada vez llevarlos a un máximo nivel. Entonces tú debes estar preparado a que cuando tú expones eso, vas a ver malas caras. Claro. Y el que paga por salario no quiere ver malas caras. Te estoy diciendo lo que tienes que hacer, entonces hazlo. Y ponme buena cara, porque si no te dejo de pagar. Y es un contrato muy finalizable. Sí, claro. ¿Sí? No me sirves, te cambio. Sí, llegamos al punto donde la remuneración, sin importar cuál sea, no es suficiente para una vida monótona, o una vida de desconexión, o una vida de saturación inclusive, o de poca valorización también. Total. En cambio, esto lo que tú dices es como que nos conecta mucho más con ese lado emocionante, explorador por naturaleza del ser humano también. Total. Entonces, te voy a poner un ejemplo con no ser solo dinero a ser más humano. Una de las chicas de servicio en un momento no estaba entregando buen servicio. Y el equipo líder me empezó a mencionar como, espera, no nos está funcionando, no nos... Y es que yo le digo, y como que ella siente que no lo puede hacer. Y uno de los que me dijo eso fue mi hermano. Gracias a Dios yo ya había trabajado un poco y le dije esto. Mijo, debes entender una cosa. A vos y a mí nos criaron con amor. Nos criaron con el concepto de tú eres capaz. Y yo como mamá te amo. Nosotros no crecimos con papá, crecimos con mamá. Como mamá te amo. Y tú eres capaz. Y tú estás hecho para grandes cosas. Entonces cuando a nosotros nos ponen un reto, es un poco más simple pasar el bloqueo, porque en nuestra mente fue introducido el concepto de que somos capaces. Pero ella, porque no lo ha compartido en ejercicios, la mamá no le decía eso, le decía, aún no sirves para nada. Si tú te quedas solo con lo técnico y con pagarle y no te interesas por cómo llega esa persona que puede conectar con tu propósito, y puede ser una persona que le interesa ayudar, pero no sabe cómo ayudar porque en su niñez
le dijeron, tú no sirves para nada, tú eres un bruto, tú eres una bruta, y a ti no te va a ir bien en la vida. Y tú todo lo echas a perder. Esa persona necesita más apoyo que otra persona que está acostumbrada a que le digan, tú eres bueno y eres capaz de todo. Y quizás puede tener 15 años, 20 años, 30 años y nunca ha estado en un lugar donde por más que cometa 5 errores le digan, yo sé que este va a ser el último y que vas a ser capaz de hacerlo bien, porque tienes las capacidades. Y cuando tú logras que este espacio sea el espacio donde escuche eso, le pueden ofrecer un mejor salario y no se va a ir. Porque ya no solo conectó con tu propósito, conectó con el valor y con el ser que creó el propósito. A mí me gusta mucho escuchar a Diego Rosarini. Okay. A ver, el tipo nos tira duro a los que hacemos, a los que nos dedicamos a lo que yo me dedico, ¿sí? Al tema del coaching, las mentorías, PNL, bueno, todo esto. Pero a mí me gusta escucharlo porque siento que sus ideas, aunque tienden a ser contradictorias muchas veces a lo que yo hago, me permiten tener una perspectiva más amplia acerca de cómo hacer las cosas de una manera mucho más íntegra. Y a él le escuché una vez, porque él de por sí tiene una filosofía más socialista, o sea, creo que el detractor número uno del capitalismo en habla hispana, pero sí que es cierto que él dijo algo en un momento que lo conecto mucho con lo que tú estás diciendo, que él dice que desde su postura el valor del trabajo no es enriquecer, sino dignificar a la persona. Y la riqueza llega como una consecuencia espontánea en función de lo que yo quiero hacer después de que me sienta como una persona digna o valiosa, ¿no? Que creo que es un poco lo que tú estás mencionando también, es como que mi trabajo o mi rol como líder, como jefe, con estas personas a cargo no es enriquecerlas, es dignificarlas también, ¿no? Creo que conecta un poco con eso que tú estás diciendo y ahí es como, claro, cualquier otro aspecto externo pasa a un segundo plano. Claro, a ver, todo lo que tú le brindes a una persona que le dé comodidad que no recibiría en otro lado, le va a hacer entender el valor de tu oferta laboral, porque al final tu oferta es una venta. Yo estoy ofreciéndote que trabajes conmigo, ¿sí? ¿Qué sucede? Que la gente está acostumbrada a ver las ofertas de trabajo como lo toman desde la necesidad, ¿sí? Entonces el empleador dice, abro una oferta, tengo 20 y puedo seleccionar al que yo quiera. Pero también hay personas que te están seleccionando a ti, porque generalmente cuando uno está en busca de trabajo, yo lo estuve, tienes 3 ofertas al tiempo y tú también estás decidiendo a cuál vas. El error del empleador muchas veces es sentir que tiene el poder y que entre 20 yo tengo el poder de escoger el mejor. Y hacen su oferta tan simple y económica que cuando al otro le hacen ver que además de lo económico hay algo más, escoge otro lugar. Y generalmente los que tienen 2 o 3 ofertas son los buenos. Entonces, yo como empleador, cuando hago una oferta laboral, me tengo que asegurar de sonar bueno. O si no, me tocó el segundo o tercer mejor. Claro. ¿Sí? Ahora, cuando yo me enfoco siempre en buscar el mejor, es porque te estás enfocando más en lo técnico que en lo humano. Y, por ejemplo, yo en mi equipo he tenido personas que cuando las puse en un análisis técnico, era el quinto. Cuando lo puse en lo humano, en lo que sentí con la persona, era el primero. Y cuando analizo la capacidad de moldearlo, veo que lo puedo moldear. Y digo, prefiero con este. Y sé que como closer al principio no me va a vender el 40%, me va a vender el 20%. Pero conecta tanto con el propósito y es una persona que conecta tanto con eso por una conversación que se tuvo en la entrevista, que sé que le va a interesar el cliente. Y me va a traer un cliente que yo sí le puedo ayudar. Y no como hablábamos ahora, que se va a enfocar en ganar dinero. Claro. Pero además que va a expresar mi producto o mi servicio desde el propósito y no desde la entregable. Entonces tiene más sentido hacerlo así. Y tiene más sentido para ti el que esa persona mañana como closer no se te vaya a otro que le va a dar un 1% más de comisión, porque el otro solo le está ofreciendo un 1% más de comisión. Entonces, por ejemplo, yo a mi equipo les digo, no sé si se ven las cámaras, pues estamos descalzos. Aquí en mi empresa se trabaja descalzo. Tres razones. 1, sanidad. En la calle se pisa de todo. Entonces aquí, lo más limpio que esté el espacio. 2, comodidad. Uno se siente como en casa cuando está descalzo. Más yo tengo días de fin de semana que me pongo los zapatos todo el día y ya me pesan. Claro.
porque estoy acostumbrado a estar descalzo o en chanclas acá. Pero 3 también, y ahí lo conecto con un poquito de Biblia. La Biblia dice, cuando entres en tu lugar santo entrarás descalzo. Y si este es el lugar donde yo crezco personalmente, económicamente, del cual depende el crecimiento de mi familia, porque hoy depende de esta empresa, y el crecimiento de ellos, deben entender que es un lugar santo. Porque no hay lugar más santo que en el cual te estás convirtiendo en una mejor persona. Entonces, por eso trabajamos descalzos. Y eso ya es una oferta diferente. Pero yo también les doy el almuerzo todos los días. Y el tiempo de descanso que yo les doy es de 2 horas, no solo de 1 hora. Entonces se pueden acostar a dormir, que quiero que estén recargados para las 2 de la tarde. Eso lo hablaba ahorita con Marlon, que es el camarógrafo, que le decía acá, porque yo ya he tenido la oportunidad de conocer la empresa y el equipo. Acá a mediodía suelen jugar Play, ¿no? O sea, tienes un espacio como para que ellos jueguen Play y demás cosas. Y eso, a ver, a lo mejor a algunas personas les podrá parecer un poco, no sé, como un detalle sin sentido, sin tanta importancia. Pero creo que sí, porque incluso lo comentabas ahora, ¿no? Es como tu equipo se vuelve tu familia. Y es que quiero entrar en 2 temas. Uno, ¿cómo haces para que tu equipo se vuelva tu familia y no pierdas ese rol de liderazgo o de autoridad? Que le voy a poner la palabra consciente porque sé que eres muy consciente. De autoridad consciente, ¿sí? Y 2, ya que eres un hombre tan apegado a Dios, me gustaría que habláramos un poco de eso, ¿no? ¿Cómo relacionas tu creencia en Dios con el mundo profesional y demás? Voy a entrar a la primera. Tienes que tener carácter. Y tienes que darles la franqueza y hablarles con claridad. Porque en las familias no se habla con claridad. Es normal que si la hermana tiene una molestia con el hermano, se queda callado. Y solo estalla en un almuerzo, en una cena en la cual se tiran los platos, porque está sobrecargado. O donde el papá es autoritario y la mamá es permisiva. Entonces tienes que tener todo eso que se ve en la casa, pero con la claridad de decirle a la persona, somos una familia, pero somos una familia en cuanto a que nos queremos ver crecer y ser mejores. Y nos vamos a tratar con amor, respeto. Somos una familia porque es el espacio donde yo voy a priorizarlos sobre mis clientes. Yo he tenido clientes que me dicen, es que yo no me siento bien con esta señora, la consultora. Yo entro a mirar y la consultora lo está haciendo bien. ¿Sí? Yo le digo, intenta otra reunión. Y a pesar de eso es una persona súper difícil y súper fuerte. Entonces yo tomo el cliente y le digo, mira, te voy a devolver el dinero. Porque vamos al concepto buscar estabilidad. Solo que mi persona del equipo sepa que el jueves es la reunión con esa persona a las 5 de la tarde, desde las 8 de la mañana está pensando en eso. ¿Cuántas reuniones malas puede tener en el día pensando, ahorita va a entrar en este? Claro. Y es tan fuerte la persona y no se deja guiar y responde feo que te daña el ambiente. Y un empleador que solo piensa en dinero diría, no me importa, gestiónalo. Entonces cuando yo veo que el cliente se puede amoldar, no le cancelo, no le devuelvo el dinero. Pero cuando no se puede amoldar, no lo hago. Entonces para mí es claridad. Y claridad cuando están fallando. Es llamarlos a un lado y decirles, estás fallando. Nosotros acá tenemos una cosa que yo le enseño a mis clientes que se llama escala de consecuencias. Hay algo que pasa en los equipos de trabajo y es que la forma de decirte a ti que estás fallando es comentario. Hasta que llega una carta de llamado de atención o hasta que llega un despido. ¿Sí? Entonces, Alejo, yo te pido hacer esto y no lo haces. Hey, ojo, estás fallando. Y se vuelven conversaciones. Donde el colaborador sale y dice, hoy me regañaron. Entonces la escala de consecuencias que nosotros tenemos es una escala de consecuencias de 4 puntos, llamado de atención, llamado de atención por escrito, suspensión de 3 días, 5 días y despido. Son 5, 10, 15, 20 puntos y tú escalas en estos puntos según unas acciones que tienen una diferencia de puntos negativos. Llegaste tarde, entiendo. Llegaste tarde varias veces, un punto negativo por varias llegadas tarde. Y no se vuelve solo como yo decirte, hey, has llegado tarde 5 veces. No has llegado tarde 5 veces y te hago el llamado porque ya llegaste a 5 puntos. Pero ¿qué pasa si además de llegar tarde, tenías que presentar un reporte y no lo presentaste a tiempo? Tienes otros 2 puntos. Te lo voy a decir verbalmente.
pero tú vas viendo en una escala de números que estás ascendiendo. Eso me ha ayudado también mucho, porque la gente entiende, me tratan con amor y me dan, pero también me exigen. El problema de las familias es que dan sin exigir en la mayoría de los casos. Y las personas empiezan a depender de los papás y se vuelven más bien una relación dependiente que genera que crezcan en conjunto, ¿sí? Pero cuando tú le pones esas reglas y haces que se respeten, Claro. se tiene que respetar. Y la segunda de Dios, yo diría que en mi relación con Dios yo he pasado por un montón de niveles y de estados. Entonces, mi mamá es súper católica, entonces yo fui católico un tiempo de tener una virgen de este tamaño en la sala y de ser muy religioso y de sentir que si yo pecaba me iba a ir demasiado mal en la vida. Después empecé a ir a una iglesia cristiana porque conocí a mi esposa y su familia era cristiana y por como 6 meses le dije jamás voy a ir a una iglesia cristiana y resulté yendo para tratar de conectar con Dios diferente y sí conocí un Dios diferente, que igual estaba el concepto de si pecas te puede ir mal, pero ahí aprendí algo diferente y es, puedo ir directamente a Dios o a Jesús, porque en lo que yo aprendí del catolicismo era que habían intermediarios y estaba alejado de Él. Y empecé a tener una relación más cercana con Dios. Y después empecé a ver un poco más que el concepto de pecado más bien es una siembra y cosecha, donde si tú actúas bien te va a ir bien, y si tú actúas mal te va a ir mal, y es un simple principio, y no es que haya un Dios apuntando como escala de consecuencias, si hiciste mal vas a tener esto malo, porque Dios se preocupa más por cómo estás que por qué haces. Cuando yo empecé a entender todo eso, empecé a conectar con el entendimiento de Dios me ama y quiere todo lo mejor para mí. Y siempre me va a dar todas las herramientas para que yo esté bien. Y va a disponer todo en el mundo para que yo esté bien. Depende de cómo yo lo piense, gestione la emoción y tome la decisión y haga la acción, cuál va a ser el resultado. Porque Dios nos da las mismas herramientas a todos, el mismo amor a todos, pero no todos tomamos las mismas decisiones ni hacemos las mismas acciones. Claro. Bajo este principio, bajo esa pregunta hay algo que me gustaría compartirte y es, un día yo dije, en un grupo que yo tenía que le estaba compartiendo un mensaje, es, ¿qué tal si pensáramos que toda idea que viene a tu cabeza es que Dios te está mostrando algo que tiene para ti? Tendrías la certeza de saber que todo lo que piensas se puede convertir en realidad. Y cuando Dios te lo muestra es como cuando un amigo viene a decirte, mira este plan que tengo para los dos. Tú tienes la opción de entrar o no entrar. Y tienes la opción de actuar para eso o no actuar. Entonces yo empecé a ver la vida así. Todo pensamiento que a mí viene es que Dios me está mostrando, quiero esto para ti. Y cuando yo pienso en qué rico sería tener una casa grande, no es que estoy soñando, estoy viendo lo que Dios quiere para mí. Quiere decir que Dios me quiere más grande. Y estoy seguro que si cualquier persona en el mundo ha soñado y ha pensado con una casa más grande, con un mejor trabajo, porque Dios quiere cosas buenas para todos, más allá de lo que ya tienes hoy. El problema es que sigues decidiendo y actuando igual y por ende no vas a tener unos resultados diferentes. Entonces, para mí la relación con Dios en mi vida personal, en mi vida laboral, es eso. Y yo les digo a las personas de mi equipo, y hablo con mi esposa, y lo hablo con mi hijo cuando puedo de 4 años, que me entienda, lo que haces tiene una consecuencia. Y tienes todo para tener todo lo que sueñas, porque todo sueño es algo que Dios te está mostrando. Pero si decides actuar igual, no va a pasar nada diferente. Claro. Yo tengo una conclusión que, pues, para no ponerlo como en palabras religiosas, sino más de conciencia, acerca del karma, ¿no? Que yo digo como, creo que el karma no existe, no existe como nosotros pensamos que existe, porque si existieran, entonces el perdón no tendría ninguna utilidad. Sino que yo sí pienso algo, y es que todo ciclo que inicia por una naturaleza específica se desarrolla a través de esa misma naturaleza y culmina por esa misma naturaleza, que es un poco lo que tú estabas diciendo acerca de orar bien o de pecar, ¿sí? Y que todo es siembra y cosecha. Si yo empiezo un proceso, una nueva relación
desde un escenario conflictivo, que no necesariamente tiene que ser malo, sino como desde un no quiero estar solo, estoy necesitado, tengo un cierto tipo de apegos, esa relación se va a desarrollar a través del mismo conflicto. Voy a experimentar inseguridades, celos, apegos, escenarios de control y demás, y se va a terminar por el mismo escenario conflictivo, solo que manifestado a través de otras cosas. ¿No? Digamos que ese es el concepto que yo tengo acerca de lo que es el karma, y es decir, soy consciente de cómo está empezando este ciclo, porque a su vez voy a ser consciente del desarrollo que va a tener este ciclo que está comenzando, y a su vez voy a ser muy consciente de cómo se va a finalizar este ciclo. Si yo comienzo un ciclo de una manera conflictiva, no puedo esperar que ese ciclo se cierre por una naturaleza diferente a lo que dio inicio a ese escenario. Y esto no se trata de que seamos perfectos, pero a lo menos sí inocentes. Y cuando yo digo inocentes es tener una buena disposición, una buena intención al momento de comenzar estos ciclos, ¿no? Okay. ¿Por qué te lo menciono? Por lo que tú estabas comentando ahora acerca de cuando tú vas a contratar personal para tu empresa. Creo que tiene que ver mucho con eso. O sea, soy consciente de qué es lo que está dándole vida a este ciclo. Y ese soy consciente es, tengo una responsabilidad que por un lado es sostener una visión, y que todo lo que se mueva por debajo de esa visión es para alimentar esa visión, incluso más allá de mis intereses personales, pero adicional también tengo una responsabilidad con esta persona. Entonces para mí eso es como soy consciente de esto, y al ser consciente de esto sé cómo se va a dar el proceso en la medida en la que se esté implementando y se esté familiarizando, y en caso tal de que se llegue a terminar, pues también voy a ser consciente de cómo se va a finalizar este proceso, que va a corresponder a la misma naturaleza que le dio vida, ¿no? Quise compartir eso porque la verdad que me parece bastante bonito, y en función de lo que tú nos estás hablando acerca de Dios, es como mis intenciones van primero, ¿sí? Siempre al servicio de la vida. De hecho te quería preguntar un poco eso, porque sí noto mucho en lo que estás diciendo tu postura de servicio, lo cual es como resaltar mucho esa postura de humildad, ¿no? Que a veces no vemos, y digo no vemos porque, por ejemplo, todos hemos vivido a lo mejor ese tipo de escenarios, hemos tenido cerca a alguien que vive ese tipo de escenarios con el jefe maltratador, que abusa de la autoridad y demás cosas, porque a lo mejor se distorsiona mucho el mensaje de que ser jefe o ser líder me da ciertos beneficios y no tanto responsabilidades. Y aceptar estos roles con humildad nos permite darnos a entender que no solamente le estamos sirviendo a nuestros clientes, sino que también le estamos sirviendo a las personas que nos apoyan a nosotros, ¿no? Que es como un mutuo servicio. No sé si tú lo veas así. Total. A ver, toda empresa que quiera ser grande necesita equipo. Si tu equipo no está totalmente dispuesto y preparado para crecer contigo, se va a frenar tu crecimiento. Entonces, hay dos opciones. Contratar gente muy preparada, que te va a costar mucho, que es posible, pero si hablamos a emprendedores del común, del mayor porcentaje, no cuentan con un montón de recursos. O sea, el 20% de los emprendedores empiezan con un montón de recursos. El otro 80% lo tienen que ir generando con sus mismos esfuerzos. Entonces, o tú piensas, o le invierto más equipo o invierto más en marketing. O vendo más o me preparo más. Bajo esa medida, el crecimiento va a depender del equipo. Y si tu enfoque no está en ayudar a crecer a tu equipo, se va a frenar. Siempre se va a frenar. Entonces, yo me aseguro de tener un espacio que yo le haga una oferta más allá del dinero, como lo hablábamos ahora. Y yo he contratado personas que a la semana ya no están. Yo contraté una chica que duró una semana y a la semana dijo, es que me ofreció una mejor oferta laboral, voy a ganar más. Ok, excelente. Al final no conectaste con el propósito. Sí, y que no es juzgable tampoco. Y no es juzgable, está bien, ¿sí? Pero digo, no conectaste con mi propósito, te interesó más el dinero que todo lo que puedo dar acá. Y tiene una visión diferente. Y gracias. Y gracias también por eso, ¿sí? Como también he llegado a tener personas que la energía empezó a ser pesada. Y la tuve que gestionar, porque la energía afecta a otro. Entonces ha sido desde yo tomar la decisión de decir, esta energía ya está muy pesada y además no me está dando los resultados en el equipo, entonces te digo que no continúes. Como personas que son muy buenos laboralmente, pero me están dañando la energía. Y ahí digo, tú lo dijiste ahorita que hablábamos y era, si yo intervengo lo daño. Entonces le digo, Dios mío, aquí necesito tu ayuda enormemente. Y las personas me han pedido la renuncia, ¿sí?
Y eso también me parece muy potente de que tú entiendas la conexión que se puede tener con Dios. Claro. Dios responde súper rápido cuando tú le pides desde un concepto de amor Y humildad, ¿no? y También, humildad, porque ¿sí? sí No lo desde noto un mucho. ego. Quiero que saques a esta persona porque tal. Y a mí me ha pasado personas que han estado en mi equipo que al final no todo el mundo congenia contigo. Y eso pasa. Y tú tienes a alguien que trabaja contigo y es como que tú le caes mal. Y hace acciones hacia ti que son fuertes. Y aunque han hecho eso, son excelentes trabajando. Y yo digo, te contraté por hacer una función y estás haciendo que mis clientes estén bien y conectas con el propósito. Tu único problema en ese momento es que me respondes mal o tal. Entonces trato de gestionarlo. Y al final la gente se va. Y yo no lo saqué por decirle, hey, ¿sabes que me está como cayendo mal la forma? No, sino que simplemente el mismo contexto lleva a que las personas se conecten con ser serviciales, con ser nobles, con ser amorosos. Y cuando tú no eres así, si hay un grupo de 10 personas y 8 son amorosos, serviciales, los otros 2 van a saber Que no encajan. que no están encajando. Claro. ¿Tú considerarías que tu empresa es distinta? O sea, me refiero, es que, ¿sabes? Hablo mucho contigo y en función de lo que hemos hablado también en este último espacio, digo, es que no sé si humana sería la cualidad con la cual lo definiría tu empresa y tu visión, pero sí creo que, a ver, creo que la forma más sensata que tengo de describirlo es como una empresa sustentada por Dios mismo, porque noto mucho valor, ¿sabes? O sea, pues obviamente este no es el único espacio que hemos compartido, también he tenido la posibilidad de conocer a tu equipo de trabajo y demás, y noto mucho como ese agradecimiento que tienen hacia ti tu equipo de trabajo, el amor con el que hacen las cosas, las palabras que tienen hacia ti, el cómo te quieren, ¿no? Y eso es algo que no es, lastimosamente, es algo que no es común allá afuera, ¿sí? Sobre todo en el cómo lo viven ellos. Entonces, ¿tú considerarías que tu empresa es diferente, para bien, obviamente? Sí. Y cómo has hecho tú para poder conectar con todo esto? Porque te notas muy sabio, muy humilde, muy servicial, muy Dios expresándose. Ha sido como de ir contra la corriente, porque tú mismo lo dices, no es normal. Entonces, por ejemplo, es normal ver que hoy en día se pague eh, por acción, por resultados. Yo siempre quise dar un salario fijo, porque, sí, porque yo hice el trabajo de ir a la mentalidad de la persona que va a trabajar conmigo y entender que va a haber un reto para él si no tiene nada fijo. Pero, por ejemplo, en este momento en el equipo tengo una sola persona que le quité el fijo. ¿Por qué? Porque estaba en una zona de confort. Y lo reté. Y le dije, esto es un reto. Es el closer. Y le dije, te voy a poner solo porcentaje. Y ha tenido sus conflictos internos. Y yo estoy tranquilo con llevarlo a ese punto porque yo también en ciertos espacios le he dado las herramientas para que gestione sus conflictos. Te da muchas herramientas el tratar de ser más humano o más conectado a tu equipo de esa forma. Pero es difícil. Entonces, por ejemplo, cuando yo trato de venderle a alguien en hacer, el lograr esto en su equipo, lo quieren, pero no lo quieren hacer, porque no es fácil. Y esto es un reto fuerte. Ahora, quien logra este tipo de equipos, logra algo como que si tú viniste hace un año, en diciembre del año 2022, tuviste el encuentro con mi equipo, vas y miras, el 80% de mi equipo sigue siendo el mismo. Sí, sí. Y si tú vas y miras un equipo, no siempre es el mismo. El 30 o 40% se sostiene. ¿Por qué? Porque la gente no está cómoda en un lugar donde no se le da valor más allá del dinero que entra en tu cuenta bancaria por lo que haces. Claro. ¿Sí? Entonces sí siento que es diferente y ha sido mi enfoque, pero ha sido difícil. Entonces, por ejemplo, mi mamá es tradicional. Entonces mi mamá me dice, usted no le puede dar confianza al equipo de trabajo porque se van a tomar, si le das la mano se toman el brazo. Usted no puede salir a tomar una cerveza o a comer con su equipo de trabajo porque te van a ver como un amigo y no como un jefe. Y yo, para librarme de eso, le digo a mi equipo de trabajo, vamos a salir y vamos a disfrutar.
y véanme como un amigo. Porque si vienes a mí y me buscas ayuda, yo me voy a preocupar por ti. Claro. ¿Sí? Porque también lo puedo ser. Porque yo no puedo ser amigo de una persona que trabaja conmigo. ¿Quién dijo que no es posible? Si la persona pierde tu concepto de autoridad es porque tú permitiste que se perdiera. Es porque en momentos donde la persona falló, tú fuiste más amigo que líder. El problema no es de él, el problema es tuyo. El que confunde la amistad eres tú, no él. Claro. Porque te empieza a dar pesar corregir. Te empieza a dar pesar despedir. Te empieza a dar pesar o te empieza a dar susto escalar a alguien. Ay, como tengo buena relación con todos, que van a pesar los demás. Se van a enojar conmigo, es que somos amigos. Eso es otro espacio. Todo hay que saberlo analizar, creería Y yo creo que todo eso también parte mucho de tener claro el hecho de que estamos aquí para servir a una visión más amplia, ¿no? Que incluso lo hemos hablado. Es como, muchachos, la decisión que aquí se toma no es en función de un interés personal, sino en función de, hemos elegido representar algo en forma de visión a través de esta empresa, entonces vamos a hacer lo que sea funcional para eso. Total. Sabes que eso que mencionas es muy bonito porque cuando nosotros entendemos que tenemos una función más allá de nuestros intereses personales, se quitan muchos conflictos del medio, ¿sabes? Es como, y voy a poner un ejemplo que suele pasar muchísimo, ¿no? Estamos en una reunión, el equipo creativo y demás, y estamos lanzando propuestas para una nueva campaña. Entonces tú lanzaste una propuesta y yo lanzo otra propuesta, ¿sí? Pero resulta que toman la tuya. Entonces yo me enojo, me siento insuficiente, me siento menos. ¿De dónde surgen esos conflictos? Porque estoy más desde mi interés personal y no desde entender que estamos alimentando una visión más amplia. Y si tu idea alimenta una visión más amplia, pues entonces está maravilloso porque los dos estamos cooperando, ¿no? Entonces creo que todo eso también parte mucho del tener una visión mucho más amplia, clara, y transmitir que estamos al servicio de esa idea, no a mi servicio, porque yo siento que muchos líderes fallan mucho en ese aspecto, ¿no? Y que su equipo de trabajo los ven como, no, es que yo estoy haciendo rico a esta persona, y desde allí esas personas no se van a sentir relevantes, pero cuando una persona dice, espera, es que yo estoy siendo aporte para algo que está transformando la vida de otras personas, como es el caso de tu empresa, no de los clientes finales, ahí yo sí que me siento mucho más valorado. Tú tienes dos formas de hacer ver a cada persona de tu equipo de trabajo. Como que si yo voy a construir esto y esto es mi empresa, o es alguien que te ayudó a construirlo o es un ladrillo más. La forma en la que tú los trates y los gestiones en su día a día los van a hacer ver como el ladrillo o como el que te preparó la mezcla o te pasó el ladrillo, ¿sí? Y ahí es donde está la clave, que ellos se sientan co-creadores de lo que estás construyendo y no simplemente herramientas dentro de lo que tú estás construyendo. Claro, es como, hay una frase muy bonita, que no me acuerdo muy bien cómo dice, pero dice algo como que el amor convierte las cosas superficiales en aspectos esenciales, ¿no? Es decir, tú no estás construyendo un ladrillo, tú no estás construyendo esta casa, tú estás construyendo un hogar. Es distinto construir una casa que construir un hogar. Total. Sí, es como esta casa representa un hogar y yo quiero que tú veas que lo que estamos construyendo es un hogar. Eso tiene mucho más valor y mucho más, creo que mucho más valor personal que simplemente construir una casa, ¿no? Entonces, tú no estás construyendo una empresa, tú estás ayudando a otras personas a este tipo de cosas. Tú no estás construyendo riqueza para alguien, estás transformando la vida de estas personas. Y creo que eso es lo único que nos permitiría a nosotros pasar del punto superficial al punto esencial, es el amor. No tiene más. Y tú como líder es transmitirle ese mismo amor a través de lo que tú sabes hacer a tu equipo de trabajo, ¿no? Y es más simple de lo que uno cree. Por ejemplo, mi equipo ya lo busca, antes no, algo tan simple como que en el retiro de Tabula Rasa tú nos diste una bolsita con unas tarjetas. Sí. Entonces yo normalmente, si hago una reunión, antes de iniciar la reunión, cada uno saca una tarjeta. Analiza el mensaje y si quiere comparte lo que entendió. Y si no lo quiere compartir, pero no lo entendió, me dice y yo se lo ayudo a analizar. Así empecé las reuniones. De cierto día hago recorrido por la oficina y le digo a cada uno, saca una tarjeta. La vida o Dios te quiere decir algo.
Esto era el mensaje que yo necesitaba, me dicen algunos. Esta es la respuesta que yo estaba buscando, me dicen otros. Y es tan simple aportar desde ese punto que muchos tendrían la tarjeta esperando que alguien venga y la pida. Pero tú también le tienes que mostrar qué herramientas. Y eso te toma 2 minutos, ¿sí? Y es una herramienta que tú me diste. Y es una herramienta, las tarjetas. Y es una herramienta que yo llevé a darle a ellos en ese análisis de ese mensaje que tú expresas seguramente mucho mejor que yo, ¿sí? Entonces a mí me llegan muchas veces a la oficina a decir, ¿me puedo sacar una tarjeta? Claro, las que quieras. Y yo sé que esa persona está en un conflicto. Claro. Y yo puedo identificar quién está en un conflicto. Entonces entro a medir su rendimiento en los últimos 3 días y veo que ha bajado y entiendo el por qué bajó. Entonces tengo más información. Entonces a la gente en las empresas le encanta la data, pero la data de cuántos leads te llegaron y la data interna es qué tasa de satisfacción tiene tu programa, pero qué tasa de satisfacción tiene tu equipo. Claro, brutal eso que me comentas, ¿sabes? Es como el rendimiento nunca va a estar, a ver, el rendimiento siempre va a estar soportado en una habilidad, pero esa habilidad siempre va a estar soportada en la experiencia interna que esté transitando la persona. Siempre. Entonces, si yo no estoy bien, por más bueno que sea haciendo algo, mi rendimiento se va a ver significativamente impactado, para mal, ¿no? Claro. Y lo mismo pasa en otro aspecto. ¿Tú crees que con esto me gustaría ir finalizando, ¿tú crees que como jefe o como líder, tú estás al servicio de tu equipo de trabajo? Sí, siento que sí. Siento que ha sido lo que he buscado crear. Si me lo preguntas, te diría desde mi análisis me falta mucho, porque es mi forma de ser. Claro. No siento que lo estoy haciendo excelente, siento que tengo cosas por mejorar. Pero sé que he hecho más cosas de lo que está escrito o recomendado o es tradicional que me hacen estar en paz con lo que le he brindado a mi equipo y con lo que he creado, ¿sí? Yo hoy analizo mi empresa y yo digo, a mi empresa le hace falta vender más porque yo no soy experto en ventas. Por eso me capacito en eso. Y es lo que me quita, de cierta forma, la paz cuando me la quita y es, no estoy vendiendo más de lo que puedo, pero también por una razón. Sé que mi producto y mi servicio es bueno, sé que no es normal, sé que está creado desde un buen propósito y sé que tengo un equipo con propósito que me puede ayudar a maximizar los resultados. Entonces sé que está creado para ser grande. Y eso te lleva a pensar, ¿por qué no vendo más? ¿Por qué no tengo esta estrategia? Entonces la buscas, pero la buscas desde el saber que está soportado y que lo has creado con amor. Difícil cuando quieres vender más y no tienes soporte. Y hay muchas personas que quieren vender más y saben que el vender más les va a traer un montón de problemas. Yo cómo atiendo a los clientes, me toca buscar gente o la gente que tengo no es tan buena. Entonces ahí el crecer es complejo. Juanpa, ¿Sí? una consulta, ¿no agota? Es decir, esa postura de estar al servicio de tu equipo de trabajo, ¿no agota? Te lo pregunto porque conozco también otros referentes que son grandes empresarios con números increíbles, pero que son muy desprendidos de su equipo de trabajo. Y no es que quieran ser desprendidos de su equipo de trabajo, solo que están inmersos en las tareas tan arduas y tan ajetreadas que suelen tener los líderes empresariales que olvidan esta parte. ¿Cómo haces tú para poder cumplir con tus labores arduas y ajetreadas que sueles tener, pero a la vez seguir teniendo energía para estar disponible para tu equipo de trabajo? Para mí es entender que hace parte del 4% de las cosas que yo tengo que hacer para que ese 64% de resultados estén. Porque no voy a crecer solo. Necesito un equipo. Y mi equipo debe ser nutrido, sostenido, para que pueda saber que puede crecer. ¿Sí? Seguramente agota y te llegan retos, situaciones que tú dices, esto es nuevo para mí. ¿Sí? Esto es diferente. Situaciones en las que hasta te cuestionas. Yo me he llegado a cuestionar, ¿vale la pena hacer esto? Muchas veces me he dicho, ¿vale la pena tener esto? Y me respondo súper rápido. Si no vale la pena para los demás, vale la pena para mí. Es lo que yo quiero ser y es lo que yo quiero dar.
difícilmente me he llegado a alinear con el pensamiento de como los demás no lo valoran, voy a dejar de darlo. Eso simplemente me hace entender que se lo he estado dando a las personas incorrectas. Claro. Entonces lo que yo busco hacer es que todo el que llega es recibido con amor y con todo lo mismo, y solo se queda quien de verdad lo valora. Y quien lo valora se entrega más. Pero eso no quiere decir que quien lo valora no va a tener retos, no va a tener conflictos, no va a tener un problema con su pareja, no va a estar cerca de una separación, no va a estar con problemas económicos. Para mí el problema de los empresarios es que son tan inmersos en la oferta salario económica que como se desconectan del humano tampoco les preocupa cómo ellos van a gestionar su proceso humano. Entonces es fácil cambiar a alguien, pero nunca han medido, las personas no han medido financieramente el impacto que tiene el cambio de una persona. ¿Cuánto dinero pierdes? ¿Cuánto tiempo pierdes? ¿Y cuánta fuga de dinero te genera esta acción mal generada? Porque la gente no tiene medido el impacto económico en cada acción de la empresa, que es un proceso que se debería tener. La gente sabe medir el impacto de que si yo traigo 100 leads y tengo conversión al 30% y mi ticket es de 2.000, pues voy a vender 60.000, y que si subo un 1% voy a vender 3.000 más, 30.000 más. Sí, está bien. Pero ¿y qué pasa con todo lo que hay detrás? ¿Cuánta gente podrías renovar si tu servicio fuera mejor? Y tu servicio depende de tu equipo. Claro. Y tu equipo depende de su estabilidad. Y su estabilidad depende de las cosas que le pasan en el día a día. Dales herramientas para gestionar el día a día y ellos van a saber gestionarlo un poco más. Qué bueno. Y, Juanpa, a ver, esto está siendo increíble. Me voy con... ¿Sabes qué? La sensación que tengo ahorita mismo no es tengo que cambiar muchas cosas, sino es me siento inspirado. Gracias. Me siento increíblemente inspirado porque, a ver, sí que con el equipo de trabajo que creo que en su momento lo compartimos en el 2023 que vine, creo que cuando conocí tu empresa, ya más acá internamente, ya te conocí a ti, fue una sensación de qué bueno saber que estoy haciendo bien las cosas, porque como que me mostraste un punto de referencia más amplio donde podía llegar, ¿no? Con toda esta filosofía. Y creo que ahorita mismo la sensación que tengo es, me siento muy inspirado por el hecho de saber de que las cosas sí se pueden hacer diferentes. Y aunque estemos en un mundo pragmático que se mueve en función de los números, de cuánto gastaste y asegurarte que de lo que gastaste esté muy por debajo de lo que estás ingresando, todo esto, ¿no? Que no se puede omitir este juego. Me voy muy inspirado en el hecho de que esto sí se puede hacer con una intención mucho más amorosa, de una forma también mucho más amorosa, y es increíble. O sea, no sé si las personas que están escuchando esto se sientan de la misma forma que yo, tan reflexivos, pero ahorita mismo como la energía que emanas es de mucha inspiración, y ahí te agradezco un montón porque yo sí siento que eso es un verdadero líder, y yo sí siento que eso lo transmites mucho a tu equipo de trabajo, pura inspiración. Inspiración de reconocer lo que somos nosotros, e inspiración también a que en función de ese mismo reconocimiento busquemos aquellas cosas que deseamos y que podamos crecer cooperando, no compitiendo entre nosotros, sino cooperando, ¿no? Entonces, mi hermano, yo estoy muy agradecido por este espacio. Desde ya me encantaría decirte que espero que se pueda dar una nueva oportunidad. No sé si quieras decirnos algo adicional. No, de nuevo, gracias por el espacio, gracias por poder compartir esto, porque sé que varias personas que lo van a escuchar, si lo ponen en práctica, van a ver un equipo diferente, ¿sí? Al final la conversación se fue hacia el equipo y todo es como tiene que ser. Y quedo agradecido con el concepto de que te vayas inspirado, porque al final, antes de sentarme aquí, simplemente dije, Dios, me entrego al momento y que se dé como tiene que ser. Y es chévere eso, porque es algo que construirlo no ha sido fácil, no es fácil construir un equipo así, ¿sí? Al final siempre tienes retos. A ti te puede quitar la paz o te puede generar un conflicto el que se te van 4 personas porque les ofrecieron otro trabajo, o que tienes 4 personas que están rindiendo menos porque están súper emocionales. Claro. Y cuando tú les buscas dar espacios de crecimiento personal, ellos se abren más a ser emocionales contigo o a hacerse víctimas. Y debes saberlo gestionar. Entonces, gracias por darme este espacio donde pueda dar un mensaje
si todos se sienten como tú, voy a estar súper agradecido con la vida. Increíble, no, seguro, seguro sí, mi hermano, muchas gracias a ti. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Claro Yo que le sí. recomiendo a todas las personas que lo sigan. Su contenido tiende a ser más hacia productos de e-commerce y demás, porque pues finalmente es como el nicho al cual tu empresa se dedica. Pero, no sé, tengo la sensación que después de esta conversación a lo mejor muchas personas van a querer seguir aprendiendo de ti más allá de lo que haces a nivel empresarial, ¿no? Entonces, si es así, mi hermano, qué bonito que esto se pueda expandir mucho más. Entonces, Muchas gracias. que te sigan en sus redes sociales y bueno, nada, muchas gracias. Gracias, Alejo. Un saludo para todos.